Antes de que empecemos en el capítulo número 11, quiero leer los últimos dos versículos 17 y 18 del capítulo 10. Dice: y entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los que habitan en Galaad. Vemos, hermanos, lo que les quería también mencionar era el llamado que tuvo Jefté, que el Señor le hizo. Fue un llamado un poco diferente, diría yo. Me recuerdo que yo introduje la vida de Gedeón, y vemos como el ángel del Señor, dice la palabra del Señor, que se le presentó a Gedeón, y entonces tuvo esa comunicación, ese encuentro con Gedeón, y entonces el ángel del Señor trata con él, y después él se convierte en un gran líder. No así, mis hermanos, vemos que pasa en la vida de Jefté. Vemos que Jefté pasa por un montón de circunstancias y situaciones que poco a poco vamos a ir viendo cómo entonces el Señor permite o lo lleve a que cumple la voluntad para la cual él va a ser llamado en su momento. Y muchas veces, mis hermanos, me ponía a pensar mientras la vida de Jefté, cómo las circunstancias y las consecuencias por las que él está pasando, en un momento el Señor lo llama para que él haga su voluntad. Y me ponía a pensar, hermanos, que muchas veces nosotros nos pasa de la misma manera. Muchas veces queremos servir al Señor, o el Señor tiene algo para nosotros que Él quiere que sirvamos en su obra, pero muchas veces, mis hermanos, estamos sentados ahí, ¿verdad?, en las sillas, tranquilamente, y queremos que el Señor baje de su trono y nos hable audiblemente al oído y nos diga: mira, esto es lo que quiero que tú hagas. Mis hermanos, es importante que así como Jefté, nosotros también estemos pendientes, estemos al tanto de todo lo que está sucediendo alrededor y podamos ver si realmente a través de las circunstancias y las cosas que están pasando, el Señor nos está llamando para que trabajemos en su obra. Gloria al Señor. Es importante, mis hermanos. Es importante que nosotros estemos pendientes, pidamos dirección a Dios, porque es posible que el Señor alrededor tuyo esté permitiendo cosas y situaciones que Él espera que tú puedas atender, como vemos que en su momento Jefté lo va a llevar a cabo. Gloria al Señor. Mis hermanos, y decía en el versículo 17 y 18, entonces dice que se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los principales del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los que habitan en Galaad. Y viendo estos dos versículos, hermanos, a mí se me hizo algo muy interesante. Me puse a pensar, bueno, nosotros como cristianos, cuando nos vemos en una situación tan grande, tan difícil, tan complicada, ¿cuál debería de ser nuestra reacción? ¿Cuál debería de ser la actitud, o qué es lo que nosotros primeramente deberíamos de hacer para pedir dirección al Señor? Y vemos, hermanos, que lo que nosotros deberíamos de hacer es orar al Señor para que Él nos dirige y sea Él el que nos guíe para hacer lo que tenemos que hacer de una manera apropiada. Pero en estos dos versículos vemos que, bueno, como que tiran ahí a la suerte, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a ver, el que se anime y se tire, pues a lo vamos a poner por caudillo de Israel. Mis hermanos, vemos ahí algo raro que ellos hacen. Pero nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros siempre tenemos que venir delante del Señor y postrarnos en nuestras rodillas. Y si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, le podamos decir al Señor: Señor, guíame, ayúdame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo de caminar? ¿Cómo debo de actuar en esta situación tan complicada
que tenemos. Pero vemos, mis hermanos, que ellos pues no lo hicieron de esa manera. Sigue diciendo la palabra del Señor y ahora entramos al versículo, al capítulo número 11, y voy a estar leyendo los primeros 3 versículos. Sígame usted con la vista. Dice: Jefté Galaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad, o sea, su esposa, le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Gloria al Señor. Vamos a leer esos 2 por ahorita. Y vemos aquí, mis hermanos, que este hombre, lo primero que dice la palabra del Señor, es que él era, dice la palabra del Señor, esforzado y valeroso. Pero había una situación aquí que no le iba a ayudar en mucho, que al contrario le iba o lo afectó mucho. Y esto era, mis hermanos, que a pesar de que, bueno, él era valeroso y esforzado, pero la palabra del Señor dice que él era hijo de una mujer ramera. Y creo, mis hermanos, que todos nosotros aquí sabemos lo que significa, amén. Una ramera es una prostituta. Y de esta prostituta nació este hombre, nació Jefté. Y vemos, hermanos, que por ver él nacido fuera del matrimonio, cuando los hermanos de él, los medios hermanos, crecieron, dice la palabra del Señor que lo menospreciaron y lo corrieron de la casa y le dijeron: tú no vas a obtener herencia sobre nosotros porque eres hija de una ramera. Qué tremendo, mis hermanos. El ser humano y nosotros muchas veces somos prestos para menospreciar, para denigrar, para hacer de menos a otras personas, así como en el caso de los hijos de los hermanos de Jefté. Qué tremendo, mis hermanos, cómo puede pasar eso. Es en aquel tiempo ser hijo de una ramera, pues la verdad era algo tan insignificante. Todo mundo los miraba de menos, no valían nada para la sociedad, eran vistos muy mal. Y aún hasta en los tiempos de nosotros vemos que tal vez ya no lo vemos con tanta regularidad o como ellos lo miraban en aquel tiempo, pero aún ser hijo de una persona así se da para que haya mucha burla, para que haya mucho desprecio, el famoso bullying que vemos ahora y todas estas cuestiones, mis hermanos. Pero bendito sea el nombre del Señor y doy gracias al Señor. Y qué bueno es el Señor, mis hermanos, que Dios, gracias al Señor que Él no es así. Él, mis hermanos, nos abraza. Él, mis hermanos, nos bendice. Él espera y hace de nosotros lo que tiene que hacer. No importando, mis hermanos, la condición en la que nosotros hayamos nacido. Mientras estudiaba, hermanos, mientras estudiaba esta porción de la palabra del Señor, la verdad que me sentía por un lado un poco triste, pero por el otro lado me llenaba mucho de gozo. Me sentía triste por el lado de los hermanos de Jefté, de cómo lo menospreciaron y posiblemente hasta lo golpeaban o quién sabe qué tantas cosas hacían con él. Pero por el otro lado, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí venimos de un trasfondo similar o igual? ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros aquí pasamos y nacimos bajo estas circunstancias? Pero hermanos, la palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. Y Él, mis hermanos, así llamó a Jefté para que fuera líder de Israel. Mis hermanos, y así, mis hermanos, Él nos ha llamado ahora a nosotros para que seamos sus hijos y hagamos su voluntad. No importa nuestro trasfondo, no importa cómo nosotros hayamos sido, ni de dónde hayamos venido, qué hicimos o qué no hicimos, si fuimos hijos de una prostituta, si fuimos lo que hayamos sido.
en el pasado. El Señor, la palabra del Señor dice que en Cristo ahora somos nuevas criaturas, y todo por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Qué bueno es nuestro Señor, mis hermanos. Tengo como primer punto, esto lo dividí en dos puntos. El primer punto va a ser Jefté, valiente y valeroso, y luego el punto número 2 dice Jefté se posiciona como líder. Pero ahorita estamos viendo el primer punto, mis hermanos, y voy a seguir con la lectura de la palabra del Señor. Versículo número 3 dice: huyó pues Jefté y sus hermanos de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y se juntó con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Gloria al Señor. Mis hermanos, entonces vemos que Jefté fue corrido por sus hermanos, y él huyó para esta tierra de Tob, y dice que estando él ahí, hizo como una banda, como un grupo. A mí más se me hace, como siempre en este tipo de cosas, hay dos fuentes, ¿no? Dos versiones, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Por ejemplo, estudiando un poco acerca de Jefté cuando estuvo en esa tierra, y dice que se levantó un grupo de personas con él. Algunos dicen que pues eran malhechores, que andaban haciendo cosas malas, robando, asaltando, haciendo tantas otras cosas. Pero hay otro grupo que dice que no, otro grupo de estudiosos que dicen que no, que más o menos la vida que él llevó fue como la vida que cuando se recuerdan, como cuando David también juntó un grupo de personas. Y lo que David hacía en ese tiempo es que por dinero él cuidaba algunas ciudades, algunos pueblos, y por él dar seguridad le pagaban una cierta cantidad de dinero. Pues es posible, hermanos, yo quiero pensar más bien por el lado bueno, ¿verdad?, de que Jefté posiblemente hacía lo mismo. Pero cualquiera que haya sido, porque la verdad no pude llegar a una conclusión cuál de los dos más era. Yo veo más como más o menos lo que David hizo. El asunto es, mis hermanos, que cuando Jefté empezó con ese grupo de personas a hacer, ya sea que hacía lo uno, hacía lo otro, muy posiblemente empezó a tomar fama de tal manera que todos los pueblos de alrededor empezaron a conocerlo y a saber del poder que él tenía. Pues dice la palabra del Señor que él era valiente y valeroso. Gloria al Señor. Mis hermanos, y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo número 4: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Mire lo que interesante, ¿no? Lo que pasó aquí. En primer lugar, hermanos, vemos que los de Amón, los amonitas, querían hacer guerra por territorio a los israelitas. Empezaron a hacer guerra los amonitas, y les voy a dar un poco de información quiénes eran los amonitas. Hermanos, los amonitas, no sé si ustedes recuerdan la historia de Lot y sus dos hijas. Recuerdan que en un tiempo las dos hijas de Lot que dijeron: bueno, nos vamos a quedar sin herencia, nos vamos a quedar sin que la familia se reproduzca. Entonces hicieron un plan, y el plan era emborrachar a Lot, y luego le dijo la mayor: hoy me voy a acostar yo con él y luego tú te acuestas con ellos. Y bien, lo hicieron así, mis hermanos. Eso está en Génesis 19:30. Si quieren vamos allá para que veamos que lo que estamos diciendo pues no es nada más un invento, sino que realmente está en la palabra del Señor. Vamos a ir a Génesis 19, el primer libro. Gloria al Señor. Génesis 19, vamos a ver si lo tengo por aquí. De repente se me pierden, hermano. Se me pierden. Gloria al Señor. Génesis 19 del 30 al 38, y dice de la siguiente manera. Del 30 al 38.
Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Luego sigue diciendo en el 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y al día siguiente dijo a la mayor y a la menor, la mayor a la menor: he aquí que yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también a esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre y también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amid, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, hermanos, la descendencia de los amonitas viene siendo de los hijos de las hijas de Lot. Entonces son ellos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Mis hermanos, vemos entonces, vamos a regresar a la lectura. Y dice: y aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y entonces dice el versículo 6, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echáis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Israel. Y vemos la situación tan tremenda entonces aquí, hermanos, que entonces los líderes de Israel van y ahora regresan hasta Tob y van y hablan con él, con este caudillo, con Jefté, y lo convencen para traerlo y que sea su caudillo y pelee la batalla por ellos. Mis hermanos, y entonces viene él y les hace el reclamo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora que están en aflicción, ahora sí entonces vienen a mí para que yo entonces vaya y pelee por ustedes? Hermanos, y podemos ver aquí 2 cosas, y una de las cosas que podemos ver es cómo, hermanos, muchas veces nosotros podemos llegar a una situación de menospreciar a alguna persona, de hacerle sentir mal, de ofenderle, de menospreciarlo y hacer cuantas cosas en contra de él, y no darnos cuenta, mis hermanos, que el día de mañana nosotros podemos necesitar de estas personas o de aquella persona. Mis hermanos, no fue fácil, me imagino, para él tener que huir de su propio hogar, de su propia casa, ser menospreciado y ser sentirse tal vez de la peor manera. Y luego, ahora que lo buscan, mis hermanos, van por él y le dicen que ahora sí quieren que regrese con él y quieren que sea su caudillo. Pero lo importante y lo que a mí, hermanos, me llama mucho la atención, que a pesar de que fue humillado, de a pesar que fue corrido, de a pesar que le dijeron: tú no vas a tener propiedad, tú no vas a tener heredad de lo que nuestro padre tiene, mas sin embargo, mis hermanos, vamos a ver más adelante que aún así, cuando él es llamado, él acepta y regresa
y sirve como el caudillo y líder de Israel. Hermanos, ciertamente muchas veces nosotros vamos a estar así. Vamos a estar en situaciones difíciles, nos vamos a ver en situación así como el pueblo, como los líderes de Israel que necesitaban ayuda y tuvieron que correr a Jefté. Y lo importante, lo que me impresiona a mí, que aunque él sufrió, aunque él pasó por situaciones bien difíciles, aún así, él, hermanos, cuando lo llaman, va y atiende el llamado. Y muchas veces cuando nosotros estemos en situaciones así, y con esto no quiero decir que Jefté caracteriza a Dios o algo así, pero vemos que cuando nosotros muchas veces estamos en situaciones difíciles, venimos ante el Señor y el Señor atiende nuestra necesidad, atiende nuestro llamado, como en este caso lo hace Jefté, y por ello damos gracias al Señor y gloria al Señor. Cuán importante, mis hermanos, es que nosotros no seamos como los hermanos de Jefté, como esos medios hermanos de Jefté. Los hermanos de él eran personas malas, eran personas soberbios, que no permitieron, la soberbia, el orgullo no les permitió que también Jefté fuera parte de la familia y tuviera heredad con su padre. Hermanos, cuán importante es que nuestro corazón sea un corazón limpio, sea un corazón bueno, sea un corazón que no tenga rencor, que no tenga odio, que no sea soberbio. Muchas veces vemos, hermanos, personas que son bien soberbias, aunque están en la iglesia. Yo he visto y he conocido muchas personas que muchas veces tienen años y años en la iglesia, pero cuando uno ve su actitud, aún tienen un corazón soberbio, aún tienen un corazón endurecido. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no ser soberbios, porque mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 8:13. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente, hermanos, la soberbia siempre va a traer controversia. Y lo hemos visto, cuando alguien es soberbio, siempre va a estar en contienda, siempre va a estar en problema, siempre va a estar en desacuerdo, siempre va a haber algo mal, siempre va a haber algo que no le gusta, que no le parece. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces ese es el producto de un corazón soberbio. Gloria al Señor. Dice también en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados o con los entendidos o con los sabios está la sabiduría del Señor. Hermanos, que nosotros no seamos soberbios, que no tengamos ese espíritu o esa actitud soberbia, sino que en nuestro corazón, mis hermanos, haya un corazón entendido, que haya un corazón amoroso, que haya un corazón transformado por la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros siempre, mis hermanos, permanezcamos buscando de la presencia del Señor. Porque muchas veces, hermanos, cuando dejamos de buscar del Señor, nuestra mente, nuestra carne empieza a enorgullecerse, empieza a hacerse soberbia, a hacerse insensible al pecado, a hacerse insensible, así como los hermanos de Jefté, a hacer cosas, a menospreciar, a hacer cosas que no están bien. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y busquemos siempre la palabra del Señor y meditemos en ella día y noche, como dice este proverbio. Dice, ciertamente la sabiduría, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, seguimos viendo la palabra del Señor y dice, Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté,
Por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra todos los y pelees contra los hijos de Amón y seas nuestro caudillo y de todos los que moran en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo?, les pregunta él. Y los ancianos responden en el versículo 10, dice: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos así. Gloria al Señor. Hermanos, la respuesta entonces, una vez que Jefté recibe el llamado, atiende el llamado, entonces él quiere confirmar que realmente no le van a hacer lo mismo que ya le hicieron la vez anterior, la primera vez, que no lo van a correr, que después no lo van a desechar. Y algo muy importante y muy interesante que veo yo aquí es que entonces vienen los ancianos de Israel y ponen a Dios como testigo de lo que va a suceder y que así como ellos han dicho, así va a pasar. Y ahí podemos tomar un punto para nosotros, hermanos, en que tenemos que tener cuidado. Ellos dijeron: que Dios sea como testigo de que así como has dicho, así se va a hacer. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, muchas veces se nos hace fácil, ¿verdad?, poner al Señor como testigo de algo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y nunca, hermano, que ponga a Dios entre medio cuando hay una mentira. Porque, hermanos, el Señor, nuestro Dios, no es testigo de ningún mentiroso. Hermanos, que el Señor nos ayude y que seamos, hermanos, que tengamos bien en mente esta situación. Porque cuántas veces yo he oído: no, hombre, te lo juro por Dios que esto es así, o ahora en estos tiempos vemos cómo minimizan el nombre del Señor y para todo ponen a Dios. Gente que está diciendo tantas cosas, tantas malas palabras, tantas sandeces, pero están mencionando el nombre de Dios y por aquí y por allá. Mis hermanos, vemos como en la palabra del Señor, vemos como cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser condenado, los escribas y los estudiosos de aquel tiempo, dice la palabra, que buscaron testigos falsos para que dieran testimonio y que dijeran algo que el Señor no había dicho. Mis hermanos, pero el Señor no es testigo de falsedades. Tengamos cuidado nosotros, mis hermanos, cuando usemos el nombre del Señor, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que es fiel en su palabra, que no miente a su palabra, que no da y no dice lo que no es. Y de la misma manera nosotros, mis hermanos, así como los ancianos de Israel pusieron a Dios como testigo, si nosotros vamos a poner a nuestro Señor, a nuestro Dios como testigo, tiene que ser real, porque el Señor, mis hermanos, no es un testigo falso. Gloria al Señor. Y hasta aquí entonces hemos visto, mis hermanos, el procedimiento de Jefté, de cómo él fue llamado para que fuera el caudillo del Señor. Vemos, mis hermanos, cómo Jefté pasó por una serie de circunstancias, pero que a la vez cuando los ancianos de Israel lo llamaron, él estuvo dispuesto y atendió el llamado del Señor. Y esta fue la manera en que el Señor lo llamó. Como dije al principio, no fue tal vez como la historia de Gedeón, que se le presentó el ángel del Señor, pero Jefté, a través de todas estas situaciones que él vivió, a través de ello, vemos cómo el Señor entonces le hace un llamado para que entonces vaya y defienda al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y luego vamos a ver, mis hermanos, en el versículo número 11, y para ello, mis hermanos, ya entonces vamos a ver que después de que él es llamado, ahora él es puesto como líder, pues puesto como caudillo, como guerrero del pueblo de Israel,
y va a pelear por ese pueblo. Y en el punto número 2 tenemos la posición como líder ya ahora de Israel. Y vamos a entrar entonces al versículo número 11 y dice: entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad y el pueblo, y ahora él como líder, ¿verdad? Como caudillo del pueblo de Israel, y dice de Galaad, y el pueblo lo eligió como su caudillo y jefe, y a Jefté y jefe, y habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tenéis tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los hijos, y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Armón hasta Jaboc y hasta el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Entonces el 14 dice: y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros de Israel de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Y vemos entonces aquí, mis hermanos, que inmediatamente, ya después de que Jefté toma posesión como el caudillo de Israel, empieza a negociar, empieza a tratar el asunto con el rey de los amonitas. La queja de los amonitas, mis hermanos, es de que Israel ha tomado de sus tierras. Y entonces él quiere, el rey de Amón, que esas tierras sean regresadas y que sean regresadas en paz. Bueno, hasta este punto vemos que pues tiene sentido la situación, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que nada que ver. Pero entonces sigue la historia en el 17. El 16 dice: porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. En el 17, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Esta ya es la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida. Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Armón y no entró en el territorio de Moab. Oiga, qué interesante, no entró porque Armón era territorio de Moab. El 19. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunió Sehón toda su gente y acampó en Jahzá y peleó contra Israel. Hermanos, entonces, como dije al principio, el punto es que el rey de Amón está peleando y le está diciendo que quiere que las tierras en donde Israel está viviendo sean regresadas porque les pertenecen a ellos. Pero vamos a ver, mis hermanos, que eso no es cierto. Esa es una gran mentira. Y para ello vamos a ir a Números 20 del 17 al 21. Gloria al Señor. Números 20 del 17 en adelante. Y ahí, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que no es cierto lo que él está diciendo. Gloria a Dios. 20:17. Ok, dice de la siguiente manera. Esto es entonces ya Moisés hablando con el rey de Amón. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de los pozos,
por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom, o sea, los edomitas, respondieron: no pasarás por mi tierra, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tu agua, yo y mis ganados daré el precio por ello. Déjanos solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom con él y con mucho pueblo y mano fuerte. Y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Gloria al Señor. Pero también, mis hermanos, vamos a ver cómo también el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel que ellos no iban a tomar de esa tierra, porque esa tierra ya se las había dado a los dos hijos de las hijas de Lot que ya habíamos mencionado. Y eso se encuentra en Deuteronomio 2:9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que tal cosa no pasó. Era simplemente que ellos querían hacer guerra contra Israel, porque como lo tenían oprimido y lo querían vencer, y la queja de los amonitas era que supuestamente Israel, mis hermanos, le había robado esa tierra, pero como vemos aquí, el Señor ya le había ordenado a Moisés que él no peleara esa tierra, porque esa tierra el Señor ya se las había dado a los hijos de Lot, que es Amón y Moab, los mismos que están peleando. Hermanos, vemos entonces que ahí está la situación. Hay una mentira del rey de Amón. Está queriendo pelear por algo que no es cierto. Es una mentira, mis hermanos. Y otra característica que yo quiero destacar, otro punto que yo quiero destacar en este punto, es el gran conocimiento que a este punto Jefté tiene de la historia de Israel. Vimos y leímos todo el argumento que pone, ¿verdad? Y le dice claramente, ahorita a la luz de la palabra lo comprobamos y vimos que todo lo que él le dijo al rey de Amón es correcto. Lo cual, mis hermanos, podemos ver aquí que aunque Jefté fue alguien despreciado, alguien abandonado, alguien que se fue a otra ciudad a vivir, mas sin embargo, hermanos, conocía la palabra del Señor, conocía la historia de Israel, conocía del éxodo del pueblo de Israel por todo el camino hasta que llegó a la tierra prometida. Vemos cómo detalladamente él cada vez que manda a mensajeros para que hablen con el rey de Amón, únicamente se defiende con la palabra del Señor. Qué importante es conocer la palabra del Señor, mis hermanos. Y esto viene a mí y hacia un punto para mi vida. Digo, wow, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, mis hermanos, hoy más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca, es tan importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, mis hermanos, es la luz que nos va a guiar. Es la luz que nos va a hacer caminar por el camino correcto y no tropezar, mis hermanos. Tenemos que hacer como Jefté, tener conocimiento bíblico para tomar las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas veces pasamos por situaciones bien difíciles y nos metemos en grandes problemas porque tomamos decisiones porque no conocemos la palabra del Señor. Jefté había sido un hombre que sufrió, que fue abandonado, que fue desechado por su pueblo, que fue desechado por sus hermanos. Mas sin embargo, cuando el Señor lo llamó, él estaba preparado no solamente para la batalla, para la guerra, pero también tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, mis hermanos.
Pero es importante que tú y yo tengamos conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando hagamos apología, cuando hagamos defensa, como dijo Pablo, lo hagamos con mansedumbre, pero lo hagamos con gracia y con conocimiento, así como vemos la vida de Jefté, como él interactuó con el rey amonita y le dijo bíblicamente la verdad de las cosas como eran, y fue puesto en evidencia de que Amón lo único que quería era hacer guerra contra el pueblo de Israel, y que lo que estaba diciendo no era cierto, porque el Señor ya le había dicho a Moisés: no tomes de esa tierra porque no te daré heredad. Esa tierra ya está dada a los hijos de Lot. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Qué bueno es Dios. Y seguimos, hermanos, viendo la palabra del Señor. Muchas veces, mis hermanos, nosotros vamos a querer saber o conocer, o es importante que nosotros, hermanos, al igual que Jefté, podamos desarrollar ese deseo por la palabra del Señor. Que nosotros, mis hermanos, no importa cuál haya sido el trasfondo que hayamos tenido, así como Jefté, podemos en el Señor, con la ayuda de Dios, viniendo a los pies de Dios, desarrollar ese deseo por la palabra del Señor. Jefté posiblemente era un hombre que estudioso de la palabra del Señor, que conocía muy bien la historia de Israel, y de esa misma manera, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros, mis hermanos, podamos tener igualmente ese deseo y esa hambre por la palabra del Señor. Hermanos, vemos entonces aquí cómo los amonitas querían hacer guerra por algo, por una mentira, simplemente por lo que ellos estaban diciendo, que esas tierras eran tierras de ellos, pero vemos que la luz de la palabra no era así. Pero es porque siempre, hermanos, Israel ha estado en guerra y siempre han querido pelear contra él. Vemos que ahora, mis hermanos, es la misma historia, ¿verdad? Los sirios y todos los países vecinos, ahora que dicen que ya en el año 1948 fue ya dado como un país oficial el pueblo, la tierra de Israel. Y vemos cómo ahora, hermanos, dice la palabra del Señor ahí que por 300 años había vivido el pueblo de Israel ahí y nadie lo había peleado, nadie había dicho. Lo mismo pasa ahora en este tiempo, ahora que ya es una ciudad, que ya es un país, ahora están los sirios y los otros vecinos ahí queriendo pelear y queriendo quitar aquella tierra. Hermanos, cuando en aquel tiempo que no había sido considerado, hermanos, como un país, nadie lo peleó. Nadie se interesó por aquel desierto, como lugar muy desértico ahí. Pero ahora que ya es una nación, que es pueblo de Israel, vemos que pasa exactamente lo que estaba pasando en ese tiempo. Y vemos, hermanos, cómo verdaderamente el pueblo del Señor ha sido perseguido siempre. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor ahí en el 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña. Bueno, eso ya lo leímos. Y Edom respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos. Ok, eso ya lo vimos. Y no quisieron ellos entonces dejarlo pasar. Y dice a ver, es que estoy aquí mal. Estoy donde no es, perdón. A ver. Me perdí. Perdón, hermanos. Aquí mero es. Entonces, hermanos, dice, nos quedamos en el 19, 20, Sehón, ok, el 21. Pero Jehová, Dios de Israel, dice, entregó a Sehón y todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de amorreo, desde Amón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel poseyó
desposeyó al amorreo delante del pueblo de Israel. ¿Pretendes tú apoderarte de él? Y el 24 dice, lo que te hizo poseer Quemos tu Dios, no lo poseerás tú. Así que todo lo que poseyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Barac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años, lo que le decía, es a Hesbón y a sus aldeas, a Oer y a sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Armón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Y vemos ahí, mis hermanos, la explicación y cómo el Señor, cómo Jefté entonces defiende su argumento y le dice de la siguiente manera, que juzgue el Señor entre Amón y él para ver quién está en lo correcto. Y hermanos, muchas veces va a suceder así. Muchas veces el enemigo va a querer venir a nuestra vida y va a querer robar territorio de lo que nosotros ya hemos ganado. Muchas veces, mis hermanos, hemos ganado batallas, pero el enemigo siempre va a querer estar ahí. Y siempre va a querer pelear con nosotros. Y siempre va a querer ir robando. Él no quiere de una vez entrar en nuestras vidas. Sino que Él quiere poquito a poquito. Y gana un poquito. Y tú te das por sentado. Y no haces nada. Y quiere un paso más. Y poco a poco quiere llegar y poseer toda nuestra vida. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Y no dar paso y no dar ninguna milésima al enemigo, que no nos vaya a pasar, ¿verdad? Como, no sé si han oído, creo que ya todos hemos oído la ilustración de la rana. Dice que la rana, cuando tú la pones en un vaso, en una olla de agua caliente y la pones ahí, pues va a brincar y se va a salir. Pero dice que si tú pones una olla de agua fría y le pones le pones fuego lento y va calentándose aquella agua poco a poco, dice que la rana se va quedando, no va sintiendo la presión ni el calor hasta que llega en un punto que la rana muere. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, porque la manera en que Satanás opera es de la misma manera. Él usa siempre las mismas artimañas. Él poco a poco quiere, así como Amón poco a poco quería tomar aquellas tierras que no le pertenecían, así de la misma manera, mis hermanos, el enemigo quiere entrar a nuestra vida, pero no va a entrar de un solo, sino Él va a entrar paso a paso, poquito a poquito. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, porque sabemos que tenemos un enemigo, mis hermanos, que nos quiere juzgar, que nos quiere hacer ver culpables de cosas o de nuestros pecados que nosotros muchas veces cometemos. Y a veces, aunque le hemos pedido perdón al Señor, el Señor o el enemigo más bien quiere venir y atormentarnos y hacernos sentir culpable de ello, mis hermanos. Pero cuando el enemigo venga y te quiera hacer culpable y te quiera sentir mal por algo que tú has hecho, dile al Señor. Si el enemigo te quiere juzgar o el enemigo quiere hacerte sentir culpable, dile que no es Él el que nos va a juzgar. El que nos juzgará es Dios, pero Dios es un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que tiene misericordia para su pueblo. Así es que, mis hermanos, no dejemos creer por las palabras del enemigo. Él va a querer juzgarte, él te va a querer hacerte sentir mal, pero, mis hermanos, el que nos va a juzgar es Dios, y Dios juzga con un santo juicio. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y dice también en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria al Señor. Mis hermanos, cuando así como Jefté le dijo que juzgue Dios entre tú y yo, Dios, mis hermanos, es un Dios justo y que va a hacer un justo juicio, perdón. Entonces, mis hermanos, así de la misma manera, cuando el enemigo venga a nosotros y nos quiera juzgar, digámosle que no es Él el que va a juzgar nuestras vidas, que el que juzga es Dios, pero que Dios nos juzgará con un justo juicio. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el último versículo, mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones que Jefté le envió. Hermanos, él no disminuyó, él no quiso hacer caso. Jefté le dio la palabra, razonó correctamente, le dijo cuál era lo correcto, mas sin embargo, mis hermanos, el rey de Amón no quiso entender lo correcto que el Señor le había dicho. Hermanos, el Señor es un Dios de oportunidades y le dio la oportunidad a este rey para que hiciera lo correcto, para que desistiera de sus malas acciones. Pero dice la palabra que él, mis hermanos, no quiso hacer caso. Gloria al Señor. Y vamos a ver, mis hermanos, más adelante, entonces después de eso, en el 29, que va a tocar ya para la siguiente semana, y dice que después de ello, que entonces por imposible fue, el rey amonita no entendió de razones. Luego lo que va a pasar es algo bien hermoso y bien interesante, porque dice la palabra del Señor en el siguiente versículo, que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y va a haber una gran victoria. Gloria al Señor. Hermanos, Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, un Dios que da oportunidades, un Dios que no importa cuál haya sido nuestra situación, nuestra condición, Él está presto para ayudar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para que su pueblo le sirva, para que su pueblo haga la obra del Señor. Pero tenemos que ser nosotros, mis hermanos, como Jefté, obedientes, y tenemos que aceptar, mis hermanos, y estar dispuestos que cuando el Señor nos haga la invitación a servir, digamos como Jefté, y aceptemos la palabra del Señor. Gloria a Dios.